Buen día, estimados estudiantes. A través de este video vamos a socializar la guía de trabajo planteada para la semana del martes 18 al viernes 21 de junio. En este caso hablaremos sobre las aplicaciones básicas de Excel. Cubrirá las sesiones del día martes y la sesión del día jueves. Este tema es bastante importante, ya que nos permite entender que Excel no solamente es una herramienta solamente para hacer cálculos básicos, sino que tiene muchas más aplicaciones dentro de su espacio de trabajo. Lo vamos a ver con la ayuda del libro. Pues nos dice que Excel, como una herramienta de trabajo y método de estudio, es muy útil para estructurar un sistemático método de estudio. O sea que no solamente vamos a hacer cálculos, sino que también puede ser una herramienta que me permita a mí tabular o podemos decirlo de cierta manera, de desmenuzar la información que obtengamos de un conjunto enorme. Por ejemplo, en este libro tenemos bastante información, podemos ir tomando las ideas más principales a través de ciertas técnicas que ya vamos a ir viendo. Nos sigue diciendo: con la gran cantidad de datos que existen en los diversos medios o fuentes de información, cada vez se hace más difícil la tarea de memorizarlos. Por esto es necesario un método práctico para sistematizar la información y depurar de ella los datos más relevantes. Pues simplemente lo que se está refiriendo es que normalmente cuando vamos a estudiar o queremos aprender sobre un tema, nos dan mucha información, y hay mucha información que puede ser más que sea complementaria y está a veces mezclada con la información que es más esencial. Entonces la idea de utilizar Excel como herramienta de estudio es poder sacar la información más importante de un gran conjunto de información. Y esto se hace de la siguiente manera: después de definir el objetivo del repaso, o sea, para qué yo estoy estudiando, y el tipo de datos que vamos a obtener, vamos a seguir la siguiente secuencia. Primero, lo que se debe hacer es leer. Si a mí me dan un artículo donde yo tengo que obtener información, lo primero que tengo que hacer es hacer una lectura rápida, tratar de comprender qué es lo que me están hablando y cuáles son las ideas principales. Pues después de eso vamos a hacer una síntesis, o sea, ir a buscar las ideas más importantes o qué es lo más importante del texto para poder ya ir sacando la información relevante. Luego elaboramos un cuestionario. ¿Para qué sirve esto? Para poder comprender o sacar más claramente la información a partir de la síntesis. Esto es ya un resumen mucho más grande, pero más específico sobre información que me están dando. Y luego evaluamos las respuestas. Aquí nos da el libro una breve descripción de cómo hacer todos estos pasos: la lectura, la síntesis, y aquí nos explica cómo hacer el cuestionario, que es la punta importante de lo que vamos a hacer para poderlo representar en Excel, porque no solamente lo vamos a hacer para hacer en nuestro cuaderno, sino que podemos hacer uso de estas técnicas a través de las herramientas tecnológicas como lo es Excel. Y aquí nos lo dice, nos está explicando cómo podemos hacerlo a través de cuestionarios de preguntas y respuestas, de selección de respuestas de una lista o de verdadero o falso, relación de enunciados con respuestas y elección de respuestas en una lista de 3, 4 o 5 opciones posibles. Luego aquí nos dice, para el cuestionario, esta tabla consiste en escribir las preguntas en una primera columna y enfrente, o sea a la par, de cada una su correspondiente respuesta, para poder crear un cuestionario de preguntas y respuestas. Y aquí nos dan ideas de cómo, o recomendaciones de cómo. Debemos escribir las preguntas en una columna de la izquierda, procurando que los enunciados sean los más explicativos posibles. No dar tanta vuelta a la pregunta, sino que vaya directamente al punto, lo que queremos preguntar. Y a la par vamos a escribir las respuestas en una columna extra. Vamos a ajustar el ancho de las columnas para que sea lo más claro posible y que toda la información sea legible.
y luego vamos a dar al cuestionario un formato agradable para poderlo diferenciar, o sea, personalizar nuestra tabla para que la información sea más entendible. Bien, ahora aquí me está diciendo cómo evaluar las respuestas. Esto lo vamos a leer en su momento cuando estemos ya trabajando con esto, pero ahora lo que corresponde ya es la realización de las actividades. Las actividades que se van a realizar enfocadas para el martes van a ser la 3.15 y 3.16. Se seguirán los pasos y posteriormente se va a pasar a trabajar ya a Excel. ¿Cómo se hará? Pues lo mismo, lo que ya vimos. Primero vamos a seguir los pasos de cómo sistematizar la información. Lo primero es lectura del texto. Vamos a localizar una fuente de información, una enciclopedia, puede ser Wikipedia, alguna página creíble, actualizada y que tenga información veraz o real, que exponga el tema de países que integran el bloque centroamericano, o sea, los países hermanos a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. ¿Sí? Vamos a leer ese artículo siguiendo las indicaciones. Les realizamos la lectura rápida y luego vamos a iniciar el trabajo. Aquí nos está mostrando una idea de cómo podemos hacerlo para poder representar nuestra información. Nos dice que debemos iniciar Excel, una hoja o con un libro en blanco. Yo aquí lo tengo ya. Iniciamos un libro en blanco. Luego vamos a escribir en la hoja 1 los datos que se muestran en la figura de abajo, o sea, los de acá. Vamos a usar nombre del país, la capital, forma de gobierno, población, superficie, moneda, idioma y religión. Similar, como que lo estuviéramos haciendo de una forma más entendible, como que fuera un bachillerato stop. Entonces vamos a colocar la información, me pide país, luego vamos con capital, forma de gobierno, población, superficie, moneda, idioma y religión. Ok, bien, aquí ya de cierta manera nos da algo de información, pero me gustaría que se tratara de hacer una investigación por cuenta propia sobre estos valores, ya que son valores de un libro que no sabemos hace cuándo se actualizó. Entonces, pueda que hay datos que no van a cambiar, obviamente, como país, capital, el idioma, la religión y la superficie, pero hay valores que posiblemente cambien. Por ejemplo, la forma de gobierno, la población, la moneda, de alguna manera, puede cambiar. Entonces, esos valores son importantes que vayamos a investigar. Por eso es el punto de esto, es la idea de esto, de entender cómo nosotros podemos sacar información para estudiar más fácilmente, no solamente de copiar y transcribir, eso lo podemos hacer todos, sino que es que entendamos cómo podemos aplicar esto utilizando la herramienta de Excel. Entonces vamos a ir a investigar a una enciclopedia en línea o alguna página de internet que dé esta información, o si es incluso está posible, a las páginas oficiales de cada país para sacar la información más apegada a la realidad. Entonces esa es la idea. Si se fijan en la parte de abajo,
de la tabla que muestra el libro aparece algo que se llama fuentes. Aquí es donde la persona que sacó esta tabla obtuvo la información. ¿Cuándo fue obtenida? 12 de enero del 2018. Esta información tiene 6 años en este libro. Entonces hay cosas que pueden cambiar, que podemos nosotros actualizarlas. Entonces esa es la idea. No solamente transcribir, sino que ir a investigar y que nos sirva como referencia. Entonces esa es la idea. Posteriormente, después de la lectura, vamos a ir a investigar por cada país. Por ejemplo, El Salvador. Capital San Salvador. Forma de gobierno, bueno. Población, bueno, la cantidad de población, y ahí vamos a ir llenando. Dólar. Estadounidense. Y Bitcoin. Idioma español. Religión. En teoría el Estado es un Estado laico. Entonces, pero el libro lo toma como la mayoría quizás de religión. Entonces lo vamos a mantener así. Sin la mayor cantidad de personas que profesan una religión, pues se coloca. Bien, ¿qué más aparte de la información? Pues ya es la personalización del documento. Nos dice que vamos a seleccionar el rango de A3 hasta H10 y pulsamos la ficha inicio. A3 hasta H10 y vamos a inicio. Y aquí nos va a pedir que demos formato de tabla. Ok, eso es punto importante. Si se fijan, aquí nos está pidiendo que sea de A3 hasta H10, pero es porque los valores comienzan en la tabla desde A3 y llegan hasta H10. Aquí tengo dos opciones yo: pasar una información de aquí, cortarla, control X, doy clic en A3 y doy control V, o simplemente ajustarla, ya no de A3 hasta H10, sino que de A1 hasta H8, ahí depende. Pero yo ahorita ya lo hice así, ya moví esta información, puede hacerlo igual. Luego vamos a dar el formato de tabla del grupo estilos. Bien, A3 hasta H10, va a ser más grande. Del grupo estilos, formato de tabla, esto ya lo habíamos visto. Clic aquí y aquí podemos colocar cualquiera de los estilos. Voy a tomar uno parecido al del libro. Clic acá. Y esto es importante, debemos asegurarnos en marcar que la tabla tiene encabezados. ¿Cuáles son los encabezados? Son las etiquetas de cada columna. ¿Cuáles son? Esos de arriba. Esos son los encabezados. Son los que dan la información de que hay en cada columna. Si no los ponemos, estas palabras de aquí los va a tomar como que fueran datos también, y no lo son. Entonces ya colocamos este estilo. Me pide que sea el verde oliva, tabla medio 4. Bueno, ahora en el pequeño cuadro de diálogo, crear tablas, y el que ya hicimos. El color de relleno que combine, ya que este no es parte de la tabla. Ahora, bueno, rellenamos la información con los colores de relleno y también vamos a poner color a la bibliografía. Vamos a completar lo que tenemos aquí y vamos a completar la información. ¿Qué pasa si en el caso comienza a bajarse la información o pasarse aquí? Bueno, aquí lo vamos a hacer porque es bastante extenso. Podemos dos cosas: ajustar, miren, clic aquí entre columna F y G y estiramos, pero el problema es que se va a hacer una tabla muy extensa. Otra cosa que podemos hacer es
sombrear todo este espacio, luego ir a la pestaña inicio y en inicio buscar la opción ajustar texto. ¿Para qué me sirve eso? Para que la fila se ajuste a el texto que está en cada columna. Si se fijan, esos espacios quedan como abajo. Esos los podemos ajustar siempre con la pestaña inicio y las herramientas de alineación. Clic aquí y clic aquí. Y ahora ya está centrado en mi tabla. Y así nosotros podemos mostrar de manera sistemática información obtenida de varias fuentes. Ese es el punto de esto, de poder tabular información, hacer una lectura de datos, quizás de una fuente muy extensa, y poder representarla de una forma más entendible. Bien, la actividad 3.7, que correspondería al día jueves 20, se va a hacer de esta manera. Aquí nos está diciendo cómo son los elementos que se van a ocupar. Este cuadro es un poco confuso, por lo que lo voy a explicar. Dice que inicia una sesión en Excel con un libro en blanco y escribe un cuestionario de preguntas y respuestas de la hoja 1. Esto solamente nos está indicando qué elementos vamos a ocupar. Por ejemplo, el espacio título se refiere a la fila 2, que son las preguntas y respuestas. Este va a ser el título de este cuestionario. ¿Qué vamos a ocupar en este cuestionario? Pues dos etiquetas. La etiqueta preguntas, que está acá en azul, y la etiqueta respuestas, a eso se refiere este. ¿Y qué vamos a poner como preguntas? Pues en preguntas vamos a usar 7 preguntas sobre un país latinoamericano. En este caso el libro pide un país. Yo quiero 2 países. ¿Cuál? Cualquiera. Menos Guatemala, porque Guatemala ya está aquí. Entonces lo vamos a hacer con 2 países. ¿Y qué otra columna? Pues la columna de respuestas, que es la de acá. ¿Sí? Así lo vamos a hacer. Y luego se va a guardar el archivo con el nombre cuestionarios. Ustedes ya saben que la extensión se pone solo, no es necesario que se la escriba. Entonces de esta manera se van a hacer las actividades. La 3.8 no se va a tomar en cuenta, sino que solamente estas. Así que de esta manera es como nosotros podemos representar información para poder utilizar Excel como una herramienta y método de estudio. Eso ha sido todo por esta sesión. Cuídense. Bien, esto como extra. En el caso que yo no tenga Excel instalado en mi computadora o mi Excel está vencido, yo puedo utilizar las herramientas de Google Workspace, que es un espacio adicional dentro del espacio de Google, que son herramientas que cumplen la función de lo que haría Word o Excel o incluso PowerPoint. ¿Cómo accedo a ellas? Primero voy a tener una cuenta agregada en mi navegador en Google y ya con eso yo voy a poder acceder a estas herramientas. Es importante que esa cuenta esté en una cuenta de correo, debe de ser Gmail. Luego voy a hacer clic en Google Apps y aquí voy a bajar hasta encontrar hojas de cálculo. Voy a ver este espacio, hago clic en hojas de cálculo en blanco y aquí veré este espacio simulando una hoja de Excel. Tiene la mayoría de las funcionalidades, no son completas, pero es bastante útil para lo que vamos a generar. Bien, en el caso pues voy a copiar los datos, voy a copiar eso, lo voy a llevar aquí, lo voy a pegar, pegado especial,
porque solamente quiero una información, porque yo la voy a formatear aquí. Le voy a poner valores solamente para que solo pegue el texto. Vamos a ver. Voy a intentar nuevamente. Ah, sí funcionó. Quiero ver. Intentaré nuevamente. Ahí está. Solo valores. Ok, ahí está. ¿Qué hice? Hice control V y luego en la pestaña que aparece acá cambia el formato a solo valores. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer acá para que ustedes vean cómo se hace en esta herramienta. En el caso de Google Workspace nos aparecen las tablas, pero nos personaliza o nos agrega tablas de diferentes formas. Lo vamos a hacer de manera más individualizada usando las diferentes herramientas de creación. Por ejemplo, voy a hacer clic acá para ver los bordes. Voy a hacer clic en todos los bordes y aquí también puedo personalizar su color o el grosor de la tabla. ¿Sí? Puedo también modificar los colores, que era algo que ya habíamos hecho allá en Excel. Lo vamos a personalizar. La parte superior, un color más oscuro y aquí un poco más claro. Quizás por acá. Sí. Y pues lo mismo. Para la modificación vamos a colocar negrita, bold. Vamos a alinear al centro y al centro. Y esta columna la vamos a ajustar. Eso lo hacemos desde la herramienta ajuste de texto que está en la parte superior y ajustar. Podemos hacerlo con todos para que no tengamos el problema. Ajuste de texto y ajustamos para que pase lo que pasó aquí con la información que coloquemos. Y así podemos ir generando nosotros nuestras propias tablas. ¿Cómo guardamos? Pues vamos a darle clic en archivo, vamos a descargar, o como si lo tenemos en inglés, file, download, y aquí sería Excel o PDF. Recomiendo que se descargue como documento de Microsoft Excel para que lo podamos editar más fácilmente y ver qué es lo que hemos utilizado en este espacio. Bien, de esta manera es como nosotros podemos trabajar esta actividad en Google Hojas de Cálculo.